En la noche del pasado sábado, Irán lanzó cientos de drones y misiles contra Israel en respuesta al bombardeo del consulado iraní en Damasco, Siria, atribuido a las fuerzas israelíes, que no negaron su implicación. En el ataque israelí murieron 13 personas. En el de Irán, ninguna, porque Israel lo neutralizó con su escudo antimisiles y el apoyo de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Jordania. Occidente volvió a cerrar filas con Israel mientras sigue sin hacer nada para acabar con la ocupación israelí de Palestina, con el genocidio en Gaza y con el apartheid al que somete a los palestinos. Occidente, que no censuró la agresión a Irán, volvió a apoyar el derecho a defenderse de Israel. Todos con Israel, nadie con Palestina. Toda crítica a Israel se considera antisemita, toda denuncia del terrorismo de Israel, apología del terrorismo de Hamás, toda defensa del derecho a defenderse de los palestinos, ataque a la llamada única democracia de Oriente Medio. Like you used to be. I'm the Semite that no one wants to see. I call you out on your crimes. You call me anti-Semite and flip the reality. I am the Semite. I am the Semite. I'm the refugee. I'm the refugee. Living in your ghetto. Living in your ghetto. Dying to be free. I'm the Semite who still has to face white people wipe his people and take their place. Demonize their race. I wonder, in this case, who would the anti-Semite be? I am the Semite. I am the Semite. I'm the refugee. I'm the refugee. Living in your ghetto. Force me to fight, what else can I do? I'm not anti-Semite, I'm not an anti-Jew. I'm a Jew, more than you. My genes can prove, or take a look at me. You will see the Semite. You will see the refugee. Living in your ghetto, dying to be free. Soy semita, el semita al que nadie quiere ver. Denuncio tus crímenes, me llamas antisemita y das la vuelta a la realidad. Yo soy el refugiado que vive en tu gueto y muere por la libertad. Soy el semita que aún tiene que ver cómo los blancos limpian el pasado de su gente y ocupan su lugar. Me pregunto quién es el antisemita aquí. No soy antisemita, no soy antijudío, soy más judío que tú. Y si no, mírame. No se puede decir más claro. Jovan Safadi, cantante palestino de Haifa, miembro de la banda Fishamak, conocido por sus letras políticas, por sus canciones denunciando cómo los blancos lavaron su pasado y resolvieron sus problemas, creándole un problema a los palestinos, semitas también, los semitas, ahora perseguidos y refugiados. El mundo es antisemita, sí, pero contra los semitas palestinos que estaban allí antes de que volvieran los judíos. Está prohibido criticar a Israel, legal, social y mediáticamente. Una censura que va más allá de los medios y llega a las universidades y la academia, que callan con un silencio atronador y vergonzante contra el que se alzan voces como la de Rafif Siada. Today, my body was a TV'd massacre. Today, Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada que tuvo que caber en titulares y límites de palabras. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada que tuvo que caber en titulares y límites de palabras con suficientes estadísticas como para contrarrestar una respuesta mesurada. Y yo perfeccioné mi inglés y me aprendí mis resoluciones de la ONU, pero aún así me preguntó:
Señorita Siada, ¿no cree que todo se resolvería si simplemente dejaran de enseñar tanto odio a sus hijos? Miro en mi interior, busco la fuerza para ser paciente, pero no tengo paciencia en la punta de la lengua mientras las bombas caen sobre Gaza. La paciencia me acaba de abandonar. Nosotros enseñamos vida, Señor. Rafif, acuérdate de sonreír. Nosotros, los palestinos, enseñamos vida después de que ellos hayan ocupado hasta el último cielo. Nosotros enseñamos vida después de que ellos hayan construido sus asentamientos y sus muros de apartheid más allá de los últimos cielos. Nosotros enseñamos vida, Señor. Rafif Siada es una de las voces palestinas más escuchadas en todo el planeta. Se hizo mundialmente famosa por este poema que escucháis, Nosotros enseñamos vida, Señor, que escribió como respuesta a la pregunta de un periodista durante la operación israelí Plomo Fundido contra Gaza en 2008. Hoy vuelve a sonar contra el genocidio. Violeta. Rafif, hija de la ocupación, como ella misma se define, lleva toda su vida exiliada. Nació como refugiada en Beirut, creció en Túnez, se formó en Canadá y trabaja en Reino Unido. En sus recitales, esta artista de la palabra hablada explora temas como la guerra y el exilio, el racismo estructural y los dobles raseros que hacen que unas muertes importen más que otras. A los palestinos los matan las armas, pero también el silencio. Por eso, más que nunca, hay que escuchar a voces como la de Rafif, que está estos días en España con su espectáculo Let It Be a Tale, que sea un cuento, titulado así por un verso del poema Si debo morir, que os leímos hace unos meses cuando os contábamos que había sido asesinado su autor, el profesor y también poeta Rifat Al-Hariri, al que Rafif dedica la obra. Rafif Siada, Alain, welcome. Está con nosotros también Nieves Lázaro, nuestra habitual intérprete, que hará las traducciones de nuestras preguntas a Rafif, a la que teníamos muchísimas ganas de tener hoy en Carne Cruda. Enseñamos vida, Señor, es un poema de 2008. ¿Cuánto duele que siga tan vigente 16 años después? It's absolutely frustrating. As a poet, es tremendamente frustrante. As a poet, you want your poetry to be repeated Como and to be poeta, heard. quieres que tu poesía sea repetida y que sea escuchada. But it makes me very sad that it's Pero me all entristece mucho associated with different wars, que se asocie con diferentes guerras. and I wish that wasn't the case. Y ojalá ese no fuera el caso. Tu vida y tu obra están marcadas por el exilio permanente. ¿Cómo vives en la distancia cada nueva agresión a tu tierra? Creo que algo que hay que recordar siempre es que la mayoría de los palestinos son refugiados. Y cuando hablamos de Gaza hoy en día, la mayoría de la gente en Gaza son refugiados. Así que la experiencia del exilio es algo que cada palestino conoce, con lo que convive. Los últimos 6 meses han sido increíblemente difíciles. Nos despertamos cada mañana y chequeamos si nuestros seres queridos están vivos. Ahora hay una política de hambruna y escuchamos a nuestros seres queridos hablar sobre cómo no tienen comida, y esto se televisa alrededor del mundo. Esta es la experiencia de ser palestino. Ha sido un asedio continuo durante 75 años ahora. Y este poema que escuchábamos ha vuelto a sonar en todo el mundo como respuesta a una pregunta que parece que Occidente se hace todo el rato también. ¿Por qué los palestinos enseñáis tanto odio? Yes, and sadly, so many years after writing that poem, y tristemente, tantos años después de escribir ese poema, aún recibo esa pregunta. Y me parece una de las preguntas más racistas que se pueden hacer. Imagínate que le preguntas a una mujer que por qué les enseñas a sus hijos a odiar. Eso es como decir que no somos humanas. Y por eso quería dar esta respuesta en forma de poema, porque intentan deshumanizarnos muchísimo, sobre todo en los medios de comunicación. Nos roban nuestra historia, y el hecho de que seamos personas normales y corrientes que solo anhelamos la libertad. No pedimos mucho, solo pedimos vivir en libertad. Y por eso nos dicen que enseñamos el odio. Por eso quería devolverlo a esa cuestión básica. ¿Y qué significa para ti enseñar vida? ¿Qué es enseñar vida en Palestina? Yo nací en un asedio, bajo bombardeo en Beirut. Para mí,
había mujeres que escondían a sus hijos y en los refugios hacían canciones y fingían que el sonido de las bombas era música para que pudiéramos aprender a bailar. Y esas son las historias que no se escuchan, que no somos víctimas, somos supervivientes. Y eso es lo que significa enseñar vida. Yo no hago más que decir que no somos superhéroes, no somos diferentes de los demás. Lo que tenemos en común con todos y todas es un amor muy profundo por la libertad. Y eso, enseñar vida, tiene que ver con enseñar el amor que nos enseña a sobrevivir, el amor por la humanidad que nos permite sobrevivir a tal criminalidad. Rafid, tú te formaste en ciencias políticas, pero ¿qué te llevó a empezar a escribir y luego a recitar tus poemas que se han convertido en la voz para muchos exiliados palestinos? So again, orality and poetry is a means of survival. La oralidad y la poesía es un medio de supervivencia para los palestinos. Yo aprendí a recitar poesía antes de aprender a hablar en condiciones. La poesía de Mahmoud Darwish, por ejemplo, sobre los refugios en Beirut, es con lo que yo crecí. Pero el inglés es mi segundo idioma y en el exilio no hablaba con mucha seguridad. Pero por fin hubo un momento en el que un hombre sionista me dio una patada en el estómago y dijo que merecía ser violada antes de tener mis hijos terroristas. Estaba enfadadísima. Me puse de pie en el escenario, hice todo el poema con los ojos cerrados y los puños cerrados, y cuando abrí los ojos al final vi que el público estaba de pie, aplaudiendo, y eso es lo que rompió mi miedo. Y ahí es cuando empecé a hacer el performing, actuar. Claro, porque cómo de importante es recordar tu historia frente a quienes pretenden borrarla y preservar esa memoria colectiva. The story of Palestine is the story of erasure. La historia de Palestina es la historia de la eliminación, del borrado. El Estado de Israel dice que no existimos como pueblo. Así que cada acto que hacemos para decir que existimos es un acto de resistencia. Cuando estoy de pie en el escenario y digo que soy una mujer palestina, tengo el derecho a existir y el derecho a regresar a mi casa. Eso soy yo enseñando vida también. Eso soy yo negándome a ese borrado. Así que es absolutamente necesario e importante. Con esta gira en particular, es un momento muy difícil para subirse a un escenario. Los últimos 6 meses han sido increíblemente difíciles para nosotros, pero aún siento la necesidad y que he de ponerme de pie en ese escenario, hablar con el público y decir que ese genocidio tiene que ser frenado. Ayer estabas en Madrid y sabemos, porque Marta de nuestro equipo estuvo también allí, que la gente estaba muy emocionada y que tú también lo estuviste. De hecho, en un momento te echaste a llorar. ¿Qué reacciones tienes del otro lado? ¿Qué te dice el público? The audiences have been really fantastic. El público ha sido maravilloso. Una cosa que me encanta sobre la poesía de la palabra hablada es que es un diálogo y una conversación con el público. Así que no soy una actriz despegada en un escenario, sino que estoy contando mi vida y mi historia, y la gente lo recibe y reacciona a esa honestidad. Una de las cosas más bonitas es que muchos palestinos en el público vinieron y me dijeron: gracias por permitirnos por fin llorar. Y muchas abuelas palestinas me decían: escuchamos a Palestina en tu voz. Y para mí eso merece todas las giras y todo el agotamiento que supone estar de gira. También escucharás del otro lado quienes dicen que Israel ha sido atacada por Hamás y que tiene derecho a defenderse y que la defensa que está haciendo es absolutamente legítima. ¿Qué tienes que decirle a esos que piensan que Palestina es Hamás y que Hamás atentó primero? Esta narrativa surge constantemente. Lo primero que diría es que la historia no empezó el 7 de octubre. La historia de Palestina empieza con el colonialismo británico, cediendo las tierras sin preguntar a la gente indígena que vivía allí. Desde el 1948 la gente palestina ha estado exiliada y viviendo bajo ocupación. La Franja de Gaza ha estado asediado
asediada durante 17 años. La situación y la economía de Gaza fue destruida antes del 7 de octubre. Paro juvenil, agua no potable, la destrucción de cada aspecto de la vida de los palestinos estaba ocurriendo antes del 7 de octubre y el mundo guardó silencio. No es normal esperar que la gente que vive bajo ocupación militar guarde silencio y lo acepte, especialmente cuando los gobiernos occidentales, especialmente los Estados Unidos y la Unión Europea, incluido el Estado español, continúe su apoyo a Israel públicamente, militarmente, etc. Para mí la pregunta verdadera es ¿por qué estáis apoyando la destrucción de la gente palestina? ¿Por qué estáis apoyando a un Estado que comete genocidio? ¿Por qué os estáis beneficiando de las armas que usa Israel para destruir a nuestra gente? Esa es la pregunta real y moral que hay que hacerse. Preguntas que hemos hecho aquí en muchos de los programas que estamos haciendo sobre el genocidio de los palestinos en Gaza. Una persecución que toma muchas formas, como recuerda Rafiz en sus escritos. Una de ellas es el llamado academicidio, los ataques deliberados de Israel contra universidades, escuelas, docentes y estudiantes palestinos y palestinas y la supresión de la libertad de cátedra para denunciarlo. Sí, recordemos algunos datos. Desde el 7 de octubre Israel ha destruido totalmente 53 escuelas en Gaza y ha bombardeado más de 200. También ha destruido total o parcialmente 12 universidades, ha atacado a más de un centenar de académicos y docentes, ha asesinado a 3 rectores, a 500.000 de estudiantes universitarios e impide seguir estudiando a otros 900.000. ¿Qué efectos tiene esa destrucción sistemática de la educación en Palestina? Lo que la mayoría de la gente no sabe es que cada universidad en Gaza ha sido bombardeada. Ha habido un asesinato sistemático de la mayoría de los profesores y los docentes. Las escuelas han sido bombardeadas, más de 500 han sido destruidos. A la vez en Cisjordania la educación ha tenido que pasarse a online porque por las restricciones y por los checkpoints los estudiantes ya no pueden acceder físicamente a las escuelas. Así que es como si volviéramos a los tiempos de COVID bajo ocupación militar. Se está poniendo como objetivo la educación palestina. Esta gira que estoy haciendo es para honrar al doctor Aklarif, uno de los profesores y académicos que fueron asesinados en Gaza. Este asalto y ataque sobre la educación palestina es un ataque a nuestro futuro. Si piensas lo que se tarda en conseguir un doctorado y convertirse en un docente, nos va a costar generaciones recuperarnos de esta destrucción del sistema educacional. Hace unos meses la Universidad Birzeit ha iniciado un programa para los alumnos en Gaza para asegurarse de que no pierdan todo el año académico. Pero ¿cómo estudias bajo bombardeo? ¿Cómo estudias cuando no hay comida y hay una hambruna? Pero este ataque a la educación es parte del ataque sistemático israelí contra la vida palestina en sí misma. Además, Israel también quiere expulsar de Gaza a la Agencia para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, que tiene un papel fundamental en la escolarización de niños y niñas. ¿Es parte de la limpieza étnica borraros como cultura? Esto es parte de borrar la cuestión del derecho a la vuelta de los palestinos. La UNRWA fue establecida para los refugiados palestinos específicamente para decir que esto era una situación diferente a las demás y que las Naciones Unidas, bajo la resolución 194, habla del derecho al regreso también. Israel durante años ahora lleva sistemáticamente intentando destruir la UNRWA. UNRWA es una organización internacional que proporciona necesidades básicas en los campos de refugiados, por ejemplo, del Líbano, que están en una situación terrible. Y cuando se corta la ayuda por parte de UNRWA, hablamos de cosas como, por ejemplo, ayudas a las escuchas sobre cirugías importantísimas para poder sobrevivir,
tiene que ver con necesidades básicas para la vida de los palestinos, de los refugiados. Entonces piensan que si no hay UNRWA se nos olvidará que somos refugiados y se nos olvidará el derecho al regreso, y no es así como va a ocurrir. Destruirnos no va a hacer que nos olvidemos. Si acaso 75 años nos han enseñado que los palestinos no olvidan. No tiene que ver con la UNRWA ni con las NGOs, tiene que ver con nuestro derecho a existir. Además del silencio, se está produciendo una dura censura académica a quienes critican a Israel. Desde Alemania a Francia, pasando por Gran Bretaña o nuestro país, España, se prohíben conferencias, se silencia las voces pro-palestinas o se guarda un silencio cómplice con el genocidio. Como profesora del King's College de Londres, ante lo que está ocurriendo, ¿te decepciona ese silencio de colegas académicos, escritores, periodistas, poetas aquí en Europa? Creo que esta guerra ha puesto un espejo gigante delante de los estados europeos, pero también de la Academia Europea, porque la Academia Europea le gusta hablar sobre la libertad académica, sobre el derecho a pensar, pero cuando tenemos la cuestión moral más grande de nuestros tiempos y un genocidio que está siendo televisado, hay silencio. Y hay un silencio que es ensordecedor. Casi se puede escuchar. Y la gente que piensa en sí misma como pensadores libres y dicen, ay, esto es demasiado complejo, no podemos hacer nada al respecto. Es simplemente trágico, pero también dice mucho sobre esta idea de democracia y libertad, cuando ni siquiera puedes hablar en libertad. En Alemania, hace 2 años, el doctor Ghassan Auseta, un hombre palestino maravilloso que ha pasado gran parte del ataque en Palestina, no fue permitido hablar. Y cuando hablaron online, le desenchufaron directamente. Esto es una censura extrema y solo porque queremos contar nuestra historia. Porque tienen miedo de nuestra voz y de que nosotros contemos la verdad. Poco a poco vamos viendo que más académicos van hablando. Esperábamos muchísimo más a estas alturas, al nivel más básico. Este es el momento de empezar a hablar de manera muy pública acerca de un boicot de las instituciones académicas israelíes y culturales. No podemos tratar estas instituciones como si fueran normales, como si fueran universidades normales, cuando son partes de una infraestructura de un Estado genocidio. Es intolerable el silencio que hay por parte de la academia y por parte de los intelectuales de los países europeos, pero no obstante, sí que hay voces que se alzan. Hablemos de solidaridades que por suerte también existen. Frente al silencio de la academia, la solidaridad de otros colectivos como los movimientos estudiantiles y sindicales. Tú te has interesado e investigado especialmente sobre el segundo. ¿Cómo se están manifestando esos apoyos? Una cosa muy interesante sobre este momento es que vemos verdaderamente la desconexión entre el público y los gobiernos. En Londres, donde yo vivo, hemos visto manifestaciones de casi 1 millón de personas semanalmente que salen a las calles a protestar, y el gobierno británico sigue apoyando a Israel. Una de las llamadas más importantes que estamos viendo hoy en día es la llamada de dejar de armar a Israel. Yo trabajo con sindicatos palestinos y el 16 de octubre ya emitimos una declaración pidiendo que los sindicalistas pidieran que se dejara de producir armas internacionalmente, pero también parar la transportación de las armas. E incluso aquí en el Estado de España, los trabajadores de los puertos en Barcelona han dicho que se van a negar a ayudar al transporte de armas que son para Israel. Y esto es un movimiento muy importante, un movimiento que resuena en Palestina también como una forma de solidaridad. Últimamente vemos que los estados
estados, incluido el Estado español, dicen que quieren reconocer el Estado palestino. Y esto es un paso. Pero es un paso ligeramente hipócrita si a la vez estás vendiendo armas a Israel. Así que una de las llamadas más importantes, te diría, que vienen de Palestina y de los sindicatos palestinos es la campaña para dejar de armar a Israel. En tu libro Feminismo Revolucionario, escrito junto a Brenna Bandar, entrevistáis a pensadoras feministas decoloniales, marxistas, como Angela Davis, Haftar Bra o Silvia Federici, que dibujan otros imaginarios posibles de resistencia. ¿Cómo de clave es el feminismo para construir apoyo a pueblos oprimidos como el palestino? Es central. Cualquier movimiento por Palestina tiene que ser un movimiento feminista, anticolonialista. Yo soy feminista, yo misma, y aprendí la mayoría de mi política, de la política por parte del feminismo, especialmente feministas negras que hablan de la supervivencia de las comunidades y de el papel de las mujeres en concreto a la hora de ayudar a las generaciones de palestinos y generaciones de mujeres a sobrevivir. Para mí es central en todo lo que hago. Soy una mujer árabe de color, dice en otro de sus poemas más famosos, Las tonalidades de la ira, en el que reivindica el derecho de réplica de quienes lo han perdido todo, menos su rabia. Permítanme hablar en mi lengua árabe antes de que también ocupen mi lenguaje. Permítanme hablar en mi lengua materna antes de que también colonicen su memoria. Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. ¿Quién es esa mujer morena gritando en la manifestación? ¿Perdón? ¿Debería no gritar? ¿Me he olvidado de cumplir con tus sueños orientalistas? El genio de la botella, bailarina de la danza del vientre, chica del harén, voz suave, mujer árabe, sí, amo. No amo. Gracias por los sándwiches de mantequilla de cacahuete que nos tiras desde tus F-16. Amo. Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos de todas las tonalidades de la ira. En este programa lo hemos dicho muchas veces, en Ucrania, Israel, el mundo no permitió ni un día la violencia que lleva permitiendo y apoyando en Palestina durante más de 6 meses. ¿Cuánto influye el color de piel en la pasividad occidental hacia el genocidio y el apartheid que sufren los palestinos y las palestinas? Creo que cualquiera que mire la situación en Palestina hoy en día estaría ciego si no ve el racismo que hay en el corazón de ello. Hablábamos de las universidades antes. Las universidades en un par de días hicieron declaraciones sobre Ucrania, condenando a Rusia, la ocupación, también apoyando la resistencia y armando a la resistencia. Cuando hablamos de Palestina, de repente hay un silencio en el que nadie quiere hablar sobre ello. Uno de los fenómenos que hemos visto por parte de los israelíes, no de los soldados, sino de gente de a pie, son estos vídeos con la cara negra, riéndose de los palestinos, poniéndose dientes negros, con un lenguaje tremendamente islamofóbico. Y tenemos que admitir que la llamada guerra en contra del terror, la islamofobia está en auge y los palestinos son las víctimas de esto. Y hay un racismo muy específico antipalestino. Y para ser sincera, en los últimos 6 meses esto ha sido una de las cosas más difíciles con las que hemos tenido que lidiar. Yo he crecido como palestina toda mi vida. Sé que somos un pueblo oprimido, pero jamás en mi vida he pensado que durante 6 meses el mundo observaría cómo nos bombardean, cómo caen más bombas en Palestina que en Hiroshima y cómo observan cómo nos morimos de hambre y que esto se normaliza. Esto tiene que ser racismo. Sí, es racismo. No hay otra explicación para efectivamente asistir impasibles ante un genocidio retransmitido en directo. Un doble rasero que se ha visto nuevamente con el ataque cruzado entre Israel e Irán. Cuando Israel bombardeó el consulado de Irán asesinando a 13 personas, Occidente no dijo nada.
Cuando Irán lanzó drones y cohetes el pasado fin de semana, Occidente puso el grito en el cielo. Con el genocidio en Gaza, callan. Con el atentado de Hamás, braman. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando, porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Para conocer el alcance que puede tener el conflicto entre Israel e Irán, hemos llamado a nuestro analista de confianza, Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Jesús, como siempre, un placer tenerte aquí. Crudos días. Igualmente, buenos días. Teherán llevaba días advirtiendo de que respondería al bombardeo israelí de su embajada en Damasco. ¿Cómo calificarías su respuesta? ¿Ha sido controlada para no provocar una escalada, un ataque más simbólico que real? Creo que es lo mínimo que cabe extraer de lo que se vivió el pasado fin de semana cuando Irán decidió lanzar esos drones y misiles. Evidentemente, si esos drones y misiles llegan hasta sus objetivos, habrían causado un alto nivel de destrucción. Por lo tanto, no cabe tampoco relativizar o rebajar la importancia del ataque. Pero a partir de ahí es bastante evidente, no ahora con este golpe, sino desde que comenzó la operación de castigo de Israel en Gaza hace ya más de 6 meses, es obvio que Irán se ha encargado de enviar muchos mensajes que daban a entender de manera clara que no deseaba, que no buscaba una escalada del conflicto a nivel regional. Lo que ha hecho es mantener a sus peores regionales, por ejemplo, la milicia libanesa de Hezbollah o la milicia Houthi en Yemen, junto a otras milicias proiraníes que se mueven en Siria y en Irak. Como digo, las ha utilizado en buena medida para mantener la tensión con Israel, pero todo de una manera muy limitada. Y es así porque Irán es consciente de que es muy inferior a Israel, no digamos ya a Estados Unidos, y que por lo tanto una guerra abierta a escala regional supondría para ellos llevar todas las de perder. La cuestión es que hay que ver cómo eso también le ocurre a Israel. Israel no tiene ningún interés en provocar una escalada regional, porque lo que quiere ahora, desgraciadamente, es concentrar su esfuerzo en lo que está haciendo en Gaza. Y el propio Estados Unidos tampoco quiere una guerra regional, puesto que lo que busca es salirse de la zona militarmente para poder dedicar más esfuerzo a China en su intento de convertirse en un rival estratégico. Lo chocante, por lo tanto, lo paradójico, es ver que racionalmente ninguno de ellos quiere una escalada regional y, sin embargo, todos van añadiendo fuego al incendio, de tal manera que hace más probable que en un momento determinado eso se pueda descontrolar. Claro, porque entonces, ¿cómo tenemos que entender ese bombardeo inicial de Israel en Damasco? ¿Cuánto tiene de maniobra de distracción para que se deje de hablar de sus operaciones en Gaza o para recabar nuevo apoyo en Occidente? Como decía, y eso puede resultar chocante, acabo de decir, Israel no tiene interés en provocar una escalada regional y, sin embargo, lleva a cabo ese ataque del pasado 1 de abril, que es el que cambia la situación. Hasta ese momento todos estaban siguiendo las mismas reglas de juego. Por lo tanto, ¿quién es el que rompe el guión? ¿Quién es el que impulsa esto hacia la situación que estamos ahora mismo? Pues tiene nombre propio, se llama Benjamín Netanyahu. Es el primer ministro israelí defendiendo sus intereses personales, no los intereses de su país. Recordemos que Benjamín Netanyahu ha visto arruinada su imagen como el garante de la seguridad de Israel por lo que ocurrió el pasado 7 de octubre. Recordemos también que Benjamín Netanyahu tiene 3 causas judiciales que están ahora mismo en marcha y que pueden llevar aparejadas fuertes condenas penales contra él y que, por lo tanto, lo que busca es blindarse en el puesto de primer ministro. Mientras la guerra esté en el nivel actual y más aún si escala, es imposible imaginar unas elecciones anticipadas en Israel, lo cual le garantiza mantenerse en el poder. Luego, ese es el elemento fundamental que tenemos que tener en mente para entender lo que ahora está ocurriendo y lo que puede ocurrir. Es decir, Netanyahu rompe el guión, pone en marcha una escalada con ese ataque que supone una violación de la soberanía nacional de Siria, que supone una ejecución extrajudicial asesinando a altos mandos de los Pasdarán iraníes en una alegación diplomática, y es eso lo que dispara una secuencia que no sabemos todavía dónde puede llevar. Claro, sobre esto quería preguntarte para terminar. ¿Netanyahu está fuera de control? ¿Cuál puede ser la respuesta israelí al ataque iraní?
Bueno, en primer lugar, yo creo que podemos dar por hecho que la respuesta se va a producir. Lo digo porque a algunos le genera todavía dudas. Israel va a responder sin ningún género de dudas por vía militar. Lo que queda por ver es si se limita a un golpe puntual, intentando de ese modo restablecer la disuasión con Irán, o si aprovecha las circunstancias para ir a una campaña prolongada. El elemento fundamental en ese punto va a ser lo que haga Joe Biden, el presidente estadounidense, puesto que a pesar de la fortaleza militar de Israel, está claro que no puede llevar a cabo un ataque, sobre todo si es una campaña militar prolongada en el tiempo y contra múltiples objetivos en Irán, si no cuenta no solo con el permiso, sino con la implicación directa de Estados Unidos en términos de servicios de inteligencia, apoyo en reabastecimiento en vuelo a los aviones israelíes que vayan a atacar objetivos en Irán. Luego todo eso nos llevaría efectivamente a un escenario superior. Quiero creer que Israel en este caso va a atacar objetivos dentro de Irán, puesto que el ataque iraní ha sido desde su propio territorio, además de lo que hayan hecho Hezbollah o los hutíes en Yemen. Por lo tanto, que habrá una represalia militar directa contra Irán en su propio territorio, y queda por ver si el nivel de ese ataque, en la medida en la que de una vez por todas Biden le marque líneas rojas a Netanyahu, puede limitarse de tal manera que eso no genere una dinámica. Si no es así, si Israel ataca sin seguir ningún tipo de limitación, puesto que lo que entiende es que Irán es su principal amenaza con el controvertido programa nuclear que ha ido desarrollando estos años, si Israel pretende desmantelar o debilitar esa capacidad nuclear iraní, estaríamos en un conflicto de escala regional que evidentemente nos llevaría a un escenario absolutamente dantesco si lo comparamos con lo que ahora mismo está ocurriendo. Y mientras crece esa amenaza de guerra global, claro, también se beneficia, hay que recordarlo, la industria armamentística, que bebe del discurso de todos tenemos que armarnos ante el posible escenario de una guerra mundial. Jesús Núñez, como siempre, es un placer escuchar tus análisis. Un abrazo muy fuerte. Encantado, buenos días. Rafik, ¿tú cómo crees que puede afectar el conflicto con Irán a los palestinos? ¿Israel se lo hará pagar a tu pueblo? Rafik, how do you think that the conflict with Iran can affect Palestinians? Do you think Israel will make your people pay? Yo creo que eso ya ha empezado a pasar. Incluso en los últimos días hemos visto cómo los camiones con ayuda humanitaria han parado. Estados Unidos ha ignorado todas las promesas que ha hecho acerca de acelerar las ayudas. Entonces ya vemos que la atención ha cambiado. Vale, los palestinos siempre son las víctimas de estos conflictos regionales porque somos el objetivo. Netanyahu desde el principio ha intentado convertir esto en un conflicto nacional, ha intentado instigar en contra de Irán, ir en contra de Hezbollah, y creo que ahora ha recibido su mayor deseo en el ataque, y hay un gran miedo de que esto se convierta y escale a un conflicto regional, porque Netanyahu lo que quiere es prolongar esto lo máximo posible. Toda su carrera política tiene que ver con la continuación de esto. Sabe que el momento en el que esto pare va a haber casos de corrupción en contra de él, etc. Y por desgracia, como siempre, los palestinos son los que pagan el precio. Para seguir hablando de dobles raseros, de silencios y torturas, vamos a sumar a otras dos voces a este programa. Hace unos días, un amigo especialista en relaciones internacionales me envió un análisis sobre Rusia y Ucrania centrado en cómo Putin está arrastrando al mundo a un abismo de guerra e impunidad. Mi amigo no ha emitido una sola palabra de condena de los asesinatos de Israel de decenas de miles de palestinos. No es el único. En estos meses han sido muchos quienes guardan un silencio tenaz ante las flagrantes violaciones contra los derechos humanos de Israel. Su silencio deja claro algo descorazonador. No eran las violaciones sufridas por la población siria o ucraniana lo que les motivaba, sino el eje geopolítico en el que se encuadraban sus agresores.
Escuchábamos el inicio del artículo Solidaridades selectivas de Leila Nachawati, periodista hispano-siria especializada en derechos humanos y conflicto, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid y cofundadora del medio Syria Untold. Leila, crudos días, bienvenida. Crudísimos. ¿Hay algún caso comparable a la solidaridad que despierta Israel y el silencio en torno a Palestina? Claro, yo no lo llamaría solidaridad, lo llamaría intereses, lo llamaría alineamientos basados en cuestiones que nada tienen que ver con el apoyo de valores, de principios, de derechos humanos, sino en intereses puros y duros. Entonces es importante no perder este foco, no perder de vista que apoyamos lo que es justo. Yo estoy bastante en contra de estos marcos de, incluso en nomenclaturas tan importantes como pro-palestino, que yo entiendo que hay que reconocer esa terminología, hay que nombrar a Palestina, pero creo que también hay que ver cómo utilizamos términos como pro-palestino. Esta mañana también leía la solidaridad anti-israelí. Creo que debemos de huir de esos términos que no ayudan. Creo que somos anti-ocupación, pro-justicia, pro-derechos humanos, somos pro-estructuras, pro-derechos y no pro-personas o grupos, ni anti-personas o grupos. Entonces, esos relatos de dividir el mundo en dos bloques, como si se tratase de un partido de fútbol en el que hay que elegir frívolamente un equipo y apoyarlo incondicionalmente, eso es lo que hace la geopolítica y ese es el juego al que no deberíamos entrar, mucho menos desde un posicionamiento de solidaridad. Y también nos acompaña desde Bruselas Itxaso Domínguez, autora del libro Palestina, Ocupación, Colonización, Segregación, que es excoordinadora del panel sobre Oriente Próximo en la Fundación Alternativas y docente en la Carlos III. Ya estuvo por aquí hace un tiempo. Itxaso, crudos días, bienvenida de nuevo. Hola, crudísimos, como bien dices, pero un honor estar con vosotros. ¿Esperabas el posicionamiento que mantiene Occidente en el genocidio en Gaza, incluso después de más de 33.000 muertos? Sí, la verdad es que tampoco estamos muy sorprendidos. Al final, Palestina es el ejemplo perfecto de los dobles raseros de los que hablaba Leila en su artículo y de los que los palestinos nos llevan hablando durante décadas, y es un ejemplo perfecto de las asimetrías que existen a nivel global sobre cómo, cuando las víctimas son percibidas como europeas o como cercanas a nosotros, su muerte, su sufrimiento es extremadamente grave. Cuando las víctimas son palestinas o situados en otros espacios del sur global y por tanto racializados, su muerte no solo no me importa menos, sino que además está en un cierto modo justificada de acuerdo con estos marcos maniqueos y binarios de los que hablaba Leila, ¿verdad? En los que hay civilizados, no civilizados, democracias, no democracias, y siempre hay una justificación y un pero para esas muertes, incluso aunque sea un genocidio televisado y incluso aunque sea ante nuestros ojos y de forma tan cruenta, ¿verdad? Verdad, absolutamente. Bueno, desde octubre, de hecho, en este programa hemos hablado del control del discurso informativo y del discurso político por parte de Israel. Ese control se ejerce en los medios, pero también en la universidad y la academia occidentales, supuestos lugares de pensamiento crítico. Vamos a hacer un repaso. Empezamos por Estados Unidos, principal aliado de Israel y el país donde más fuerza tiene el poderoso lobby sionista. Allí el miedo a pronunciarse sobre el genocidio en Gaza se siente en toda la esfera pública. Algunos ejemplos. Las presidentas de las universidades de Harvard y Pensilvania fueron destituidas a raíz de una audiencia sobre antisemitismo en el Congreso. La Universidad de Columbia ha ilegalizado organizaciones pro-palestinas como Justice in Palestine y la judía Jewish Voices for Peace, por protestar contra Israel. Y como en tiempos de la caza de brujas de McCarthy, hay organizaciones como Canary Mission que denuncian con nombre y apellido a profesores y estudiantes que apoyan la causa palestina. Muchos actos y protestas pro-palestinos han sido anulados y los manifestantes incluso atacados dentro de sus propios campus. Y ayer supimos que han cancelado el discurso de graduación de la estudiante con mejores notas de California por publicar en redes información pro-palestina. Rafib, ¿se está abusando de la acusación de antisemitismo? Sí, se lleva abusando de ella durante años. Uno de los cambios que se está haciendo muy claro ahora es que muchos judíos jóvenes
Ellos mismos están empezando a dudar de la narrativa de que tienen que apoyar a Israel en todos los casos. Y esto se ve muy claramente en los Estados Unidos, por ejemplo, donde un número creciente de judíos jóvenes dicen que Israel no habla en mi nombre. Y están manifestándose, están por fin saliendo y apoyando. Y creo que esto es un cambio muy importante que Israel teme. Leila, ¿quiénes están detrás del movimiento de censura en Estados Unidos? ¿Qué opera detrás de esa censura y detrás de esa autocensura? Claro, ahora estamos viendo que a todos los ámbitos se intenta, bueno, a mí principalmente como filóloga también, que mi formación principal es filología, también me afecta el vaciado que se ha hecho a lo largo de los últimos siglos también, pero sobre todo décadas, del término semita, ligándolo solo al pueblo judío, cuando es un término que abarca, ¿no?, a todos los pueblos de la región, tanto árabes como judíos. Entonces incluso se ha borrado a buena parte de lo que incorpora ese término, ¿no? Entonces incluso en eso hay una monopolización del sufrimiento. En cualquier caso, estamos viendo que hay una equiparación a todos los ámbitos guiada por Israel o dictada por Israel de qué es ser judío, de qué es ser antijudío, de qué es ser antisemita, y esto está afectando al discurso y lo estamos viendo también incluso, y Chaso creo que también lo ha trabajado con la organización en la que estaba anteriormente, con Hamle, que es una organización muy importante también palestina de derechos en Internet. Mi organización, la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, también está trabajando en este ámbito, porque estamos viendo que en redes sociales como Facebook, Meta, se está trabajando para conseguir que el término sionismo se convierta en una categoría protegida. Entonces, cualquier crítica al sionismo pues sería considerada una crítica racista. Ya no se podría, digamos, encuadrar y ya no habría entonces efectivamente ninguna separación entre sionismo y judaísmo, que es algo que es perjudicial también para la población judía, sobre todo para la población judía. Como decía Leila, Itxaso, tú has estado estudiando estos temas, de qué manera a través de las redes están también controlando el discurso y silenciando todo aquello que pueda ser un apoyo a la causa palestina. Claro, esto, como decía Leila, se reproduce en todos los aspectos de la vida diaria. Israel lleva años, incluso más de una década, invirtiendo muchos esfuerzos y mucho dinero en precisamente esa idea de confundir antisionismo con antisemitismo. Cualquier crítica a las acciones del Estado de Israel, y de hecho lo ha hecho a través de un mecanismo que es la definición de antisemitismo, de antisemitismo, que han adoptado un importantísimo número de países e instituciones a nivel internacional. Entonces, como se han dado cuenta de que al final la gente se expresa en las calles, se expresa en público, pero también se expresa sobre todo en las redes sociales, sobre todo cuando se trata de escaladas de violencia, de la violencia sistemática que ya existe en Palestina, en solidaridad con los derechos humanos de los palestinos, se dieron cuenta de que también tenían que ejercer una cierta censura sobre estas críticas contra el Estado de Israel en las redes sociales, e intentaron convencer primero a las instituciones como la Unión Europea, que están regulando las cuestiones de discursos de odio y contenido ilegal en Internet, de que incluso ellas mismas reconocieran el antisemitismo, de nuevo entendido de acuerdo con esa definición de antisemitismo, como también críticas al Estado de Israel, como discurso de odio, como discurso racista. No lo aceptaron y ahora lo intentan a través de las plataformas, que muchas veces por distintos intereses se muestran mucho más abiertas a ese tipo de influencias, y de nuevo, pero esto es interesante, y las censuras no solo vienen de la definición de antisemitismo como críticas al Estado de Israel. Los palestinos también, y mi organización Hamle y otras organizaciones de derechos digitales, lo que se llevan dando cuenta desde hace años, porque esto no es solo ahora, es como estas plataformas ejercen una censura sistemática contra las voces palestinas y las voces que hablan de los derechos humanos y del derecho internacional en Palestina, tanto en lo que se refiere a contenido per se que habla de derechos humanos, pero también permitiendo que haya también más discurso de odio por parte de los israelíes en hebreo o por parte de personas que apoyan a Israel contra los palestinos. Y todos sabemos que el discurso de odio, las llamadas a la violencia que se producen online, al final se acaban reproduciendo offline, y en el caso de Palestina también han contribuido a la intensificación de la violencia
en la Franja de Gaza, pero también en Cisjordania y dentro de Israel contra los palestinos y los ciudadanos palestinos de Israel, incluso contra otros palestinos. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo un tiroteo, intentaron matar a 2 palestinos, incluso también a nivel global, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. El sionismo fue fundamental en la imposición del Estado de Israel y es fundamental en la imposición del discurso a favor de Israel. Sigamos con Europa. En países como Francia y Reino Unido, la censura es cada vez más preocupante, con señalamientos públicos y la ilegalización de protestas, aunque alcanza el paroxismo en Alemania. Después de prohibir manifestaciones pro-palestinas o el uso de la kufiyya, el pañuelo palestino, la semana pasada llegó la traca final. La policía anuló la celebración de una gran conferencia internacional por Palestina en Berlín y poco antes el gobierno prohibió la entrada en el país al doctor británico-palestino Ghassan Abu Sita, que iba a contar su experiencia en Gaza, pero no solo a él. Friends, hello, this is Yanis Varoufakis. This speech was meant to be transmitted. Escuchamos al exministro griego Yanis Varoufakis explicando sorprendido la cancelación de su discurso en ese mismo acto. Las autoridades alemanas han vetado su entrada en el país y, atención, le han prohibido incluso dar charlas o entrevistas vía telemática. La cancelación de esta conferencia fue el colofón de una semana de actos de censura en el país. Sí, porque días antes la televisión alemana había despedido a la periodista Helen Fars por sus posiciones pro-palestinas y la Universidad de Colonia canceló la cátedra que iba a impartir la filósofa judía estadounidense Nancy Fraser por haber firmado contra el apartheid. Rafif, ¿qué papel está jugando Alemania en esta censura y su sentimiento de culpa por el Holocausto? Ha sido increíble el hecho de que Alemania se uniera al caso de Alemania en la Corte Internacional. Ha sido increíble cómo han salido a apoyar a Israel, pero también el aplazamiento de los derechos democráticos básicos dentro de Alemania. Está más allá del macartismo hoy en día. No permitir a alguien como Ghassan Abu Sita hablar, cancelando académicos, hablar de democracia y libertad de expresión ahora se ha convertido en un chiste. Y tenemos que recordar que hay muchos refugiados de Palestina, de Oriente Medio, que están en Alemania y ellos también tienen derecho, como cualquiera, a poder hablar, a poder tener opiniones políticas, y ellos están siendo reprimidos. Y esto no va sobre Palestina, tiene que ver con racismo sobre los inmigrantes y los refugiados y los derechos de esos refugiados de tener una habilidad de hablar a favor de la justicia, de hablar sobre Palestina. Creo que parte del tema es que Alemania nunca llegó a lidiar con el racismo que provenía del Holocausto, nunca llegó a trabajar ese racismo, lo hizo creando el Estado de Israel. Y el Estado de Israel fue creado sobre la destrucción de otro pueblo, sobre la destrucción y la actuación en contra de los palestinos. Así que ese racismo del Holocausto no desapareció, sino que nosotros lo heredamos. Así que lo que vemos hoy es la continuación de ese racismo sobre los cuerpos palestinos. Y de hecho, por ejemplo, el genocidio de gitanos durante el Holocausto también ha sido borrado y ni siquiera se comenta, solo parece que se exterminó a los judíos, y no es así. No es así. Quería preguntarle a Leila y a Itxaso, porque las dos han trabajado en la universidad con organizaciones académicas tanto en España como en Europa. Leila, ¿la situación es tan grave como parece? ¿Cuánto miedo hay a pronunciarse sobre una cuestión palestina y qué consecuencias puede enfrentar quien lo hace? Claro. Pues no sé exactamente a altos niveles cómo está la situación, porque yo soy una mera profesora asociada y con voluntad de alzar la voz en lo posible, pero al final con poco margen también y poca capacidad. Pero sí, el otro día sí que estuve en un acto de la Red Universitaria por Palestina, que se unieron como 40 universidades españolas, todas a la vez, emitiendo una conferencia de la relatora especial para las Naciones Unidas para Palestina, y a Francesca Albanese, que además es una mujer tremenda, valiente, que ha hecho también amenazada, también acusada de antisemita, todo el PAC, ¿no? Hay que recordar que es la relatora de las Naciones Unidas. Exacto, relatora para Palestina, sí, por Palestina. Entonces, la mayoría de universidades españolas se sumaron, pero sí es cierto que es una iniciativa de la Red Universitaria por Palestina. Yo creo que haría falta un posicionamiento de alto nivel, como sí se dio
con el caso de Ucrania. Sobre todo la cuestión de Ucrania se planteó en clave universal, en clave de derechos humanos, en clave de afrenta contra la humanidad y contra los valores que representa esta parte del mundo. Y sin embargo tenemos, por ejemplo, al decano de Sevilla, de la Universidad de Sevilla, que prohibió el acto, prohibió a Francesca Albanese emitir su conferencia y boicoteó el acto porque lo consideraba un acto político, ¿no? Entonces, claro, esto también revela una incapacidad de leer lo que está ocurriendo al otro lado del Mediterráneo, por un lado como algo propio, como algo que te atañe, y por otro lado como algo que trasciende cuestiones partidistas o políticas malentendidas y que es profundamente humano. Estamos hablando de una pérdida humana inconcebible, estamos hablando de un 70% de pérdida de vida de mujeres y niños, estamos hablando de, no sé si 1 de cada 4, leí ayer, de niños que tienen amputado uno o más de sus miembros. Cómo que eso no genera un consenso, ¿no?, a todos los niveles de la universidad que trascienda cuestiones partidistas. Vamos a hablar precisamente de nuestro país, donde hay silencios tan atronadores como los que estamos viendo en el resto del mundo. ¿Y los jardines de nuestra academia, qué tal? ¿Alguna respuesta? ¿Un amago de oposición? ¿Cierta masa crítica indignada? ¿Algún no en mi nombre desesperado? ¿Acaso un más o menos hipócrita no sabíamos qué ocurría? Ha habido señales, actos, listas de adhesiones a declaraciones dignas, pero las abrumadoras muestras de apoyo, complicidad, colaboracionismo e indignidad intelectual dan buena cuenta del estado de la cuestión. Mientras asistimos en directo a la verdad insoportable de una masacre, la repetida prescripción de no mezclar ciencia y política nos hace infrahumanos. Esquivando los escombros que deja cada misil, pasea un distraído batallón de académicos que evita mirar a la cara a los testigos de su miseria. Acabamos de escuchar el mensaje indignado de los pocos académicos que se rebelan contra este silencio en las 90 universidades españolas. Lo explicaba Leila en la Red Universitaria por Palestina, que reúne a docentes españoles que intentan combatir esa pasividad. La semana pasada organizaron esa conferencia simultánea que fue un éxito absoluto de asistencia con la relatora de la ONU, pero el Decanato de Derecho de la Universidad de Sevilla lo canceló 2 días antes y hemos hablado con la promotora del evento, la profesora María José Lera, que nos contaba qué argumentos le dieron. Que no puede organizar el acto en la Facultad de Derecho, que esto hay que cancelarlo, porque aparece la palabra genocidio y porque además es un acto político y ninguna de las cosas se pueden permitir en su facultad. Hay que recordar que 6 días antes la misma facultad celebró un acto sobre inmigración llamado Crisis Demográfica con Vox. Eso no era un evento político. Parece que ese no, ni tampoco la muestra infinita de apoyo a Ucrania del año pasado. La Universidad Española tiene un problema de coherencia, de integridad y de hipocresía. Si queremos hacer un boicot a Israel nos lo impiden o nos dicen que eso no está bien, pero en cambio el boicot a Rusia se hizo sin consultar. Con lo cual la Universidad Española sí tiene un gran problema de censura y de complicidad con el genocidio que se está llevando a cabo en Gaza. Hay que hacer de las universidades un espacio libre de apartheid y por eso desde movimientos como el BDS, la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones, de la que hemos hablado habitualmente aquí, también están planteando actos de boicot a los acuerdos de Israel con los centros universitarios españoles. Y Chaso, ¿existe censura en las universidades españolas? Bueno, es casi una pregunta retórica porque acabamos de ver un caso, pero ¿existe una censura generalizada? Yo no creo que sea generalizada, creo que simplemente existen estos dobles raseros y existen representantes dentro de las universidades. Yo tampoco conozco todas las universidades, no puedo hablar de todas, que sí que imponen un cierto miedo y un cierto doble rasero, que era lo que hablábamos antes, esa idea de que hay asuntos políticos y asuntos no políticos, mientras que todo es político, como nos hemos dado cuenta durante años. El silencio también es muy político porque significa apoyo a la complicidad y a la impunidad israelí, ¿verdad? Yo creo que también no es tanto censura como también hay censura, pero también hay autocensura, porque precisamente teniendo en cuenta la precariedad que existe en el mundo académico, y me atrevería a decir que esto es en el mundo del espacio de conocimiento, también en los think tanks en donde yo he trabajado, también existe esa idea de que si no eres lo suficientemente moderado, esa idea bastante utópica de objetividad y neutralidad, que al final de nuevo no existe y muchos científicos lo
lo han demostrado. Si no te posicionas cerca de, por ejemplo, el posicionamiento oficial de España, si no apoyas ese discurso, pues al final vas a acabar siendo castigado o disciplinado de una u otra manera, y otra persona que sí que esté dispuesta a hacerlo, con una voz mucho más aceptada por la postura, por el relato hegemónico, te cogerá tu posición, ¿verdad? Entonces la autocensura yo creo que también es muy importante, y es consecuencia de este disciplinamiento del que hablábamos también en las redes sociales, ¿verdad? Si tienes miedo de cuáles son las consecuencias de expresarte libremente en favor, como hemos dicho desde el principio, del derecho internacional, en contra del genocidio, en contra del colonialismo, en contra del apartheid, si tienes miedo vas a hablar o tu discurso va a ser mucho más moderado, ¿verdad? También esa palabra moderado que está llena de toxicidad, pues al final la consecuencia es exactamente la misma, y yo creo que no es tanto como Alemania, como Estados Unidos o como Reino Unido, incluso donde las acciones de sanción han sido más fuertes y más simbólicas, sino que en España, que además es un país que se supone que apoya más la causa palestina, también desde el gobierno de coalición, el mensaje es mucho más sutil, ¿verdad? Sé crítico con Israel, apoya si quieres a Palestina, pero ten cuidado con lo que dices y nunca traspases una línea roja que creo que todos sabemos que existe. La censura hay que ejercerla en el sentido contrario, es decir, censurar a un Estado genocida. De eso deberíamos estar todos de acuerdo, en eso deberíamos estar todos y todas de acuerdo. De hecho, funciona el boicot. En marzo, la Universidad del País Vasco anunció la creación de una cátedra de ciberseguridad en la Universidad de Tel Aviv, y hace unos días el centro dio marcha atrás gracias al boicot. ¿Se pueden cambiar las cosas, Leila? Hombre, se deben cambiar las cosas, sobre todo si uno tiene principios y ya no solo pensando en el otro, sino pensando egoístamente. Es decir, si estamos permitiendo que se destruya el sistema internacional, que se destruya el derecho internacional, el sistema humanitario, mecanismos de protección de civiles, que costaron tanto conquistar estos mecanismos, si permitimos que se pierdan cuando los necesitemos aquí, no los vamos a tener. Siempre nos preguntamos, ante la impotencia que sentimos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, Rafif? There is so much to be done right now. This is really the moment for everybody. Puede hacer ahora mismo. Este es el momento para que todos cojamos la pena y la ira que sentimos y empecemos a organizarnos, a asegurarnos de que estos gobiernos que dicen que hablan en nuestro nombre dejen de apoyar a Israel. Necesitamos hacer un llamamiento a un embargo de armas a Israel ahora mismo. Necesitamos hacer un llamamiento por un boicot académico a Israel ahora mismo. Necesitamos asegurarnos de que nuestros consejos son zonas libres de apartheid ahora mismo. Ya no nos queda tiempo después de este genocidio para sentarnos a debatir y convencernos los unos a los otros de nada. El daño en Gaza, los cuerpos en Gaza deberían ser suficientes como para convencernos de que todos tenemos que trabajar juntos para ponerle fin a esa complicidad con el régimen de apartheid y de genocidio. Busca los grupos de apoyo en tu ciudad, únete a ellos, haz todo lo que puedas. La situación es muy urgente, es una gran emergencia. Hay una hambruna que está siendo televisada de manera real, y quiero que la gente recuerde que Gaza es la última parte contigua de Palestina y es la última parte que queda en el mar Mediterráneo. Así que perder Gaza significa perder Palestina hoy en día. Y repito que esto está pasando con el apoyo de gobiernos europeos, en el nombre de ciudadanos europeos, y es su responsabilidad actuar y ponerle fin a esa complicidad. Pues nosotros lo que necesitamos es alzar la voz, y yo le voy a pedir para terminar a Rafif que coja esa pena y esa rabia y con su voz nos diga alguno de sus poemas para terminar el programa. He's going to ask you with your voice and that rage to put voice to this in one of your poems. If you don't mind, I will read the poem by Dr. Rifat Al-Arir.
Si no os importa leer el poema de Refat Al-Harir, es parte del motivo por el que hacemos esta gira. Es decir, que pueden haber matado, que a lo mejor matarán al poeta, pero que no matarán su voz. Así que esto es Si mi deber es morir, por Refat Al-Harir. If I must die, you must live. If I must die, you must live. To tell my story, to sell my things. If I must die, you must live. To tell my story, to sell my things. To buy a piece of cloth and some string. Make it white with a long tail. So that a child somewhere in Gaza, while looking heaven in the eye, awaiting his dad, who left in a blaze, and bid no one farewell, not even his own flesh, not even to himself, sees the kite, my kite that you made, flying above, and thinks for a moment, just one moment, that an angel is there, bringing back love, bringing back love. If I must die, let it bring hope, let it be a tale. وكيف أحفادهم صامدين Si mi deber es morir, el tuyo es vivir, para contar mi historia, para vender mis pertenencias, para comprar un retazo de tela y algunos hilos que sean blancos y de larga cola. Así un niño, en algún lugar de Gaza, mientras mira al cielo a los ojos, a la espera de su padre que se fue en un destello y sin decir adiós, ni siquiera a su carne, ni siquiera a sí mismo, vea la cometa que hiciste para mí, surcando el cielo, y piense por un instante que un ángel está ahí, trayendo el amor de vuelta. Si mi deber es morir, deja que traiga yo esperanza. Deja que sea yo una leyenda. Itxaso Domínguez, Leila Nachwati, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias. Un honor. Ravid Siada, gracias por enseñar vida. Shukran. Thank you, Afwan. Y como siempre, Nieves, un placer. Un placer igualmente. Estáis escuchando a Saint Levan, nombre artístico de Marwan Abdelhamid. Nació en Jerusalén durante la Segunda Intifada y pasó parte de su infancia en la Franja de Gaza. En 2007 se vio obligado a ir con su familia a Jordania y acabó en Estados Unidos. A su tierra rinde homenaje en este tema que acaba de publicar con este rapero que escucháis. Un rapero de 15 años, MC Abdul, que por cierto salió solo un mes antes de que iniciara el genocidio Israel en Gaza. Saint Levan dice: dejamos nuestra ciudad, desgarrador exilio, manda recuerdos a Jericó y a la ciudad vieja de mi parte, pájaro viajero. Qué curiosidad que Rafif significa el aleteo de las alas de un pájaro. Este tema se llama Deira, nombre que significa Kasba o ciudad vieja. Así llamaron sus padres al hotel que levantaron en Gaza en 2000, frente al que fueron asesinados 4 niños por una bomba israelí en 2014. El hotel fue destruido por los bombardeos de la ofensiva actual. No dejemos de hablar de Palestina, apoyemos su cultura y difundamos su historia. Desde aquí os recomendamos el libro Quiero estar despierto cuando muera, diario de un genocidio, del escritor gazatí Atef Abu Saif, que acaba de editar Blackie Books. La recaudación íntegra se destinará a ayuda humanitaria en territorio palestino. Os recordamos que las próximas manifestaciones estatales contra la ocupación, el apartheid y el genocidio en Palestina, organizadas por la Rescop, son los próximos 20 y 21 de abril. Nosotros volvemos mañana con el señor Tropical, que nos ha preparado un programa excepcional sobre otro pueblo y otra cultura silenciados que reivindica su sitio, la cultura chicana. Hasta entonces, salud y república. Y que la radio os acompañe.
Si te ha gustado este contenido, ayúdanos.